disculpen. Anio Setevila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem Ado Yahshua HaMashiach, Abba Kadosh, ledaber Ruach HaKodesh, lo daber melina Adán. No queremos oír palabra de hombre, Abba, queremos oír tu preciosa voz. Abba, exalta tu nombre en esos temas médicos del cáncer, Abba, y sana a los amados Agin y Ahayot que estén enfermos de tal mal. En el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua HaMashiach Totakabá, Omen Beomen. Shebe Pakashah Ahim, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet en español www.gozoypaz.mx, en inglés www.jacoswell.net y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Hágalo pronto, el tiempo se está acortando. Vamos a continuar, amados Sahim, bendito es el nombre de Yahweh. El tema del cáncer. Y hace 8 días decía yo que la amargura, el no perdón, el resentimiento y demás desencadena muchos tipos de cáncer. Pero quiero irme, como decimos acá en México, al grano, y yo pienso que también en otros países. Cáncer de colon. Es un cáncer que está avanzando mucho. Y se encuentran 2 características en las personas que padecen cáncer de colon. 1, una amargura, pero es una amargura terrible, es una amargura muy fuerte. Y 2, la persona generalmente calumnia a otras. Esto es muy importante porque tiene su base en la Tanaj, lo vamos a ver en un momento. Entonces la persona tiene mucha amargura y calumnia, como tiene envidia, tiene etcétera, otras cosas, pero por eso es la amargura, calumnia a los demás. Entonces eso es difamación. Vamos por favor a abrir la Tanaj en Proverbios. Vamos para allá, amados Sahim. Vamos para allá en Proverbios. Vamos para allá en Proverbios 18, verso 21. Vamos para allá gozosos. Y digo gozosos porque estos temas médicos son muy importantes darlos, porque muchas almas entran a la página buscando temas de salud, pero el Eterno por su inmensa raja los toca. Entonces, si tú eres uno de ellos que estás conectado, no eres creyente en Yahshua HaMashiach, no guardas la bendita Torah, es bueno que guardes la Torah, que hagas teshuvah, arrepentimiento, te apartes de todos tus pecados y reconozcas que Yahshua es el Mashiach y guardes la bendita Torah. El material lo tienes gratis en esta página gozoypaz.mx. Proverbios 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. A ver todos, por favor, amén. Generalmente, decía yo, la persona con cáncer de colon es característico. Esto es prácticamente del 100%, hermanos. No falla porque es Torah, es Tanaj. La persona que calumnia y la persona que difama acaba con cáncer de colon. No todas las personas que calumnian y difaman van a tener cáncer de colon, pero en el caso de los que tienen cáncer de colon como tal, han sido gente que ha calumniado o que ha difamado. Siempre tratan de excusarse, pongan mucha atención todos acá y allá, siempre tratan de excusarse de sus pecados, no de sus tonterías, de sus pecados, y le echan la culpa a otros. Entonces, eso genera toxinas, pero lógico, sabemos que son sheidim. Entonces, dice aquí la Tanaj, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Todo lo que pronunciemos con nuestra lengua, nuestra boca, se cumple. Entonces, siempre profiramos, digamos, bendiciones, 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 bendiciones. Nunca digas, nunca te maldigas tú solo, eso será algo catastrófico. No digas, me va a ir mal, nunca digas eso, siempre te va a ir bien. Es muy importante y no es psicología barata, es lo que dice la Tanaj. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, amas la vida, eso tendrás. Amas la muerte, eso tendrás. No quieras la muerte. Vamos por favor a Mateo 18, verso 21. Vamos para allá.
En Mateo 18, perdón, Mateo 12, verso 32, 30, aunque el perdón también es importante, lógico, pero vamos a verlo desde esa perspectiva. Mateo 12, verso 36. Esto es muy importante que lo anoten, amados Sahim. Estoy hablando de cáncer de colon ahorita. Mateo 12, verso 36, ¿sí lo tienen, amados? Amén. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todos, por favor, amén. Lógico que no está hablando del eterno Yahshua de una bendición, porque eso no tendría él por qué hacer una aclaración así, sino está hablando de toda maldición. Entonces, si gustan anotar, lo abusivo verbalmente a otras personas, regresa a la persona que lo dijo. Esto es así. Esto es 2 más 2 igual a 4. Entonces, lo abusivo verbalmente a otras personas regresa a la persona que lo dijo. Bueno, en el cáncer de colon, entonces, así como cuando hablé hace 8 días de generalidades del cáncer, hay conflictos familiares muy fuertes. Entonces, el cáncer de colon es hereditario, pero qué casualidad que sea hereditario. O sea, este tipo de cáncer, el cáncer de colon es hereditario. Hay cáncer de colon en algunas familias esporádico, o sea, raro, pues se presenta, nunca había habido un cáncer de colon, o al menos conocido, hasta la 3ª generación, arriba, y de repente alguien presenta un cáncer de colon. Pero en sí, el 99% de los cánceres de colon son hereditarios. Entonces lo padeció el papá, lo va a padecer el hijo o la hija, etcétera, según. Aquí no interviene el porcentaje, como en la diabetes mellitus, en la diabetes, o en la enfermedad del azúcar, como muchos llaman, ¿no? No interviene el porcentaje. Generalmente se va a cumplir. Es decir, el porcentaje, por ejemplo, algún día platicaré de diabetes mellitus, si el papá es nada más el diabético, el 25% será diabético de los hijos. Si la mamá, nada más el 25%. Si el papá y la mamá, el 50% de los hijos van a ser diabéticos. Y si va hacia arriba, entonces va sumando más. Por eso hay cantidad de gente que va, desde abuelos, todos diabéticos. Pero en el caso del cáncer, ahí no vale el porcentaje. El cáncer es hereditario, porque se pasan los sheidim, los demonios. Ahora, voy a hablar algo aquí en el altar, pero no peco porque es la creación de Elohim. Fíjense muy bien. Aquí dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio. Y en Proverbios 18, verso 21 dice que todo lo que pronuncia la lengua, sea vida o muerte, eso va a comer la persona, eso va a cumplir. Entonces, a ver, la conexión entre la boca y el ano, lo estoy diciendo tal cual, no se espanten, esto es muy importante. Es un tubo que tiene dos orificios, uno de entrada y uno de salida. Y entonces lo que se pronuncie con la boca, las calumnias y las difamaciones repercuten directamente en el colon o bien en el recto sigmoides. Es que es muy común. No he visto yo hasta la fecha y un solo caso de una persona con cáncer de colon que haya sido una persona tranquila, apacible, no maldiciente. Yo no lo he visto. Y he visto muchos cánceres de colon. Lo que tenemos que hacer es una colostomía, es decir, sacar el colon por acá, por el vientre, para que la persona pueda hacer sus necesidades a través de una bolsa. La bolsa de la colostomía. Entonces, anótenlo así tal cual, no es ninguna grosería ni nada de eso, aquí no venimos a eso. La conexión entre la boca y el ano es importantísima, porque es un solo tubo. Empieza por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, lógico, el duodeno, etcétera, etcétera. El intestino delgado, el intestino grueso, el recto sigmoides y el ano. Entonces, todo lo que se pronuncie con la boca va a repercutir en todo lo que es el colon. Generalmente el cáncer de colon es en el colon descendente. Entonces, para ustedes allá, hacia acá, el colon es colon ascendente, y aquí está el apéndice, digamos, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, da una vueltecita,
y ya sería el recto sigmoides. Entonces, generalmente el cáncer se presenta más en el colon descendente. Por eso podemos hacer una colostomía acá o un poquito más arriba, sobre todo del lado izquierdo, generalmente, no siempre. Ahora, decía yo, el aparato digestivo, 2 cavidades, una de entrada y otra de salida. Y si nos basamos realmente a lo que dice la Tanakh, porque así debe de ser, entonces si son 2 cavidades, una de entrada y otra de salida, si en la entrada hay puro veneno y pura maldición y la lengua la están manejando demonios, según Santiago y Jacob, en el capítulo 1 habla de la lengua que viene del mismo infierno, entonces eso va a repercutir en el orificio de salida. Y es realmente muy lamentable ver ese tipo de casos. Ahora, generalmente estas personas sus palabras siempre son de frustración, pero es una frustración muy amargada y entonces empieza a difamar a otra persona. Quiere desquitarse en pocas palabras. Las palabras, decía yo, son de mucha, mucha frustración y son palabras no de enojo, sino de ira. Y ya hay varios audios donde expliqué el significado de enojo o el significado de la ira. Recuerden que vimos un atributo de nuestro Elohim que es la ira, pero ya quedó claro que no tiene nada que ver con la ira de los hombres. Ahora, vamos por favor al Brit Hadashah, allá a Yohanan. Vamos para Yohanan 20. Entonces, si tú eres iracundo, tú eres maldiciente, todo eso, no, pues arrepiéntete pronto, porque el cáncer no espera. Los juicios del Eterno no esperan. Juan 20, Yohanan 20, verso 23. Ahora, ¿por qué estas personas tienen mucha frustración y mucha ira? Vamos a ver Juan 20, verso 23. ¿Lo tienen, amados Sahim? A quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. A ver todos, amén. No tiene nada que ver esto con lo que marca la Iglesia Católica de que los sacerdotes católicos tienen poder para perdonar pecados. Eso no tiene nada que ver, absolutamente, está fuera totalmente de contexto. Este verso de Juan 20, 23 va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Es decir, que tiene un contexto más allá de lo que de lo que podemos tú y yo pensar. Ahora, esto sí quiero que lo anoten. Lo que se habla mal de alguna persona, lo que se habla mal de alguien, es una maldición que se vuelve contra la propia persona. Eso ya lo hemos platicado. Repito, lo que se habla mal de alguien es una maldición que se vuelve contra la propia persona. Y ahorita voy a explicar en qué consiste Juan 20, verso 23. Entonces, a ver, dije yo, amargura, entonces eso se refleja en frustración, hay difamación, hay calumnia y hay ira, cáncer de colon. Y ya tienes ahí las citas de Proverbios 18, verso 21 y de Mateo 12, verso 36. Y en el caso de Juan 20, verso 23, explico así. Cuando dice retener a otros sus pecados, es esto. Si una persona X o Z te ofendió y no se le perdonó, eso es retener los pecados. A ver, anoten la idea entonces. Explico así. Retener a otro sus pecados es que si alguien te ofendió y no lo perdonas, retienes sus pecados. O sea, eso es retener. Ahorita lo voy a explicar mejor. Entonces, como es retener, significa que por lo tanto no está perdonando a una persona. Y entonces, anota así y te va a servir. No retendré maldiciones. No retengas maldiciones. Déjalas.
Ahorita lo voy a explicar mejor. Entonces aquí a los talmidim sopló sobre ellos, porque Él es el Eterno, aleluya. O sea, quien tiene solamente el poder para soplar y dar del Ruach HaKodesh es Elohim. Ningún humano puede hacer eso. Por eso dice en el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Ruach HaKodesh. ¿Así dice? ¿Un ser humano puede hacer eso? No. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yahshua es Elohim. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Entonces, a ver, una persona ofendió. Si una persona ofendió y yo no le perdono, yo retengo eso. No lo retiene la persona, yo retengo el no perdón. Yo retengo entonces amargura, resentimiento, y al rato ya la persona anda difamando y calumniando y tiene ira. Eso es retener. No significa lo que ha explicado la religión tradicional de perdonar los pecados o de poder perdonar los pecados. No, lo que está refiriéndose Yahshua HaMashiach es, si alguien te ofendió, perdónalo, porque si no lo perdonas, quedas atado a esa maldición. ¿Sí lo anotaron así? ¿Se entiende? Ahora vamos a Mateo 6. Esto es muy importante. La persona con cáncer de colon no perdona nada. Todo el tiempo está difamando, calumniando, echando veneno por su boca, y lógico, eso se va al intestino. Mateo 6, verso 9. Cuando tengan Matillahu 6, verso 9, me dicen un amén. Está el Avinu, la oración, para que se entienda, los nuevecitos del Padre Nuestro. Y dice así el 9, vosotros pues oraréis así, lo voy a decir como está: Padre nuestro que estás en los Shemaim, en los cielos, es muy exaltado tu nombre, venga tu reino, la Torá, hágase tu voluntad, la Torá, como en el cielo, así también en la tierra. El ejem, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces no retenemos nada, todo lo dejamos ir. O sea, si una persona te ofende, deja eso. Y eso es no retener. Eso es perdonar al que te debe algo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el esplendor por todos los siglos. Amén. Entonces dice, porque si perdonáis, síganme con la vista en el 14, a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestro Abba. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Abba os perdonará vuestras ofensas. ¿Y en qué consiste que el Abba no perdone las ofensas? Que queda la persona maldita. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, bueno, si yo no perdono algo, entonces yo quedo atado a eso, no a esa persona, sino a la maldición. Es decir, esa persona, a ver, explico, esa persona habló muy mal de mí, habló pestes de mí, cosas muy feas, pero es difamación y es calumnia. Yo lo perdono, yo no quiero estar atado a eso. No a la persona, sino a la difamación, a eso. Entonces, si yo no le perdono, yo quedo atado a eso, yo le tengo que remitir. Y remitir es perdonar. Ya, se perdona. Y entonces anota esta explicación. Los pecados que tú retengas, anótalo para ti. Los pecados que yo retenga son, lógico, retenidos. Son retenidos. Entonces tienes que perdonar. La persona que difama, calumnia, ira, no enojo, sino ira, etcétera, frustración, esa persona está vomitando todo el tiempo, es un decir, diciendo maldición y maldición. Entonces, se mantiene bajo la atadura de su juicio. A ver, anoten esto porque les va a servir a más. Entonces, si no se perdona a esa persona que te ofendió, se mantiene bajo la atadura de su juicio, de su propio juicio. Esto es
Esto es vital, amados Sajín, amadas Agayot, aquí y allá. Entonces, se mantiene atada una persona, bueno, se mantiene atado, valga la redundancia, a la atadura es su propio juicio, porque el único que tiene que juzgar es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces, cuando una persona dice, no, es que me hizo, es que esto, es que el otro, y todo el tiempo está difamando y está lanzando calumnias, eso se va al colon y entonces el paciente va a presentar un cáncer de colon. Esa es la causa del cáncer de colon. No es que si se comen pepinillos y mucho picante, lógico que hay que cuidarse. No es eso. Esta es la clave de todo en el cáncer de colon. Entonces la persona se va a mantener retenida o sí, atada a su propio juicio. Dice, bueno, esta persona no merece mi perdón. Pero si Yahshua HaMashiach a lo mejor ya lo perdonó, no tiene que ser nuestro propio juicio, sino el juicio de Elohim. Estos principios son básicos, son espirituales y son muy fuertes. Las personas viven bajo maldición, les va mal en su salud, les va mal en sus negocios. Son maldiciones que tú encuentras los audios y los escritos de maldiciones, Ahor, Kalal, Kelel, etcétera, Arar, y esas maldiciones se activan porque son cosas espirituales. Entonces, no retengamos los pecados de otro. Si alguien me ofende, yo no retengo esa ofensa, porque es veneno puro. Si alguien me difama, entonces yo lo que tengo que hacer es perdonar de inmediato, ni siquiera tiene que entrar a mi alma eso. Y la persona que está difamando le va a volver eso, o sea, le va a regresar la maldición. Ahora, anoten esto, amados Sajín. Con todo esto, por lo tanto, el mismo juicio con que yo juzgo, vamos a ponerlo personal, con que yo juzgo, seré juzgado, porque lo dice Yahshua HaMashiach. Estos versos ya los hemos estudiado, está en el Brit Hadashah. Entonces, por el mismo juicio que una persona da, decir, yo no perdono a este, me ofendió, yo no lo perdono. Yo no lo perdono, yo retengo eso. Entonces, con el mismo juicio que yo estoy juzgando al otro, si Yahshua me dice que tengo que perdonar todo, entonces con ese mismo juicio el Eterno me va a juzgar. ¿Sí queda claro? Ok, entonces tú mismo serás juzgado con el mismo juicio que tú estás juzgando. Entonces la persona con cáncer de colon, antes de padecer el cáncer de colon, todo el tiempo difamación, calumnias, leperadas, majaderías, maldiciones, la madre al hijo o a la hija, o el padre al hijo a la hija, o viceversa, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, de los padres es muy común esto. ¿Para qué te tuve? Eres un inútil, maldito el día en que naciste. Entonces, todo el tiempo está lanzando maldición. Con ese mismo juicio el Eterno lo toma. Vamos a Mateo 7. Mateo 7, verso 1 y 2. Ahí lo tienen adelantito. ¿Sí? No juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Tremendo esto. Entonces, si uno entiende estos principios espirituales, uno tiene que vivir en santidad y perdonar todas las ofensas. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó allá, amados, aquí? Aleluya. A ver, todos el 1 y el 2. Amén. Amados, cuando se explica la medicina, pero con bases en lo que dijo nuestro Adón Yahshua Mashiach, la misma Torah, el mismo Brit Hadashah, no falla. Esto es así, esto es así. La persona todo el tiempo calumnió, difamó, maltrató espiritualmente y hasta, ¿por qué no físicamente, a otra persona? Ese mismo juicio le va a venir. Y yo lo que he visto en la práctica es, generalmente este tipo de personas,
acaban con cáncer de colon, cáncer de colon. Y es terrible. Si yo dije que el aparato digestivo, un orificio de entrada, otro de salida, y empieza una pudrición, ¿por qué no decirlo? Y voy a explicar ahorita lo médicamente, que empiezan con una obstrucción intestinal, y ahorita voy a dar los datos clínicos, pero antes de eso quiero llevarlos, vamos para Romanos, por favor, amados Sahim. Romanos. Tú dirías, Roe, pero esto no es clase de medicina, eso te estoy dando citas de la Tanaj. Y entonces tú vas a ministrar a otros. Es que el cáncer va para arriba ahorita. El cáncer de colon es muchísimo. ¿Quién tiene Romanos capítulo 2? Romanos 2, verso 1. ¿Sí? ¿Sí lo tienen, amados? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tremendo. A ver todos el 1, amén. Tremendo. Esto es que la palabra del Eterno nos hace simbrar. No hay una enfermedad, o sea, en los libros de medicina y ahora por cantidad de videos, etcétera, cáncer de colon se desconoce. Se piensa que si se come esto, si se come más fibra, no se va a padecer cáncer de colon. Pero ¿quién dice eso? O sea, que el científico fulano, bueno, claro, tenemos que comer fibra, eso es definitivo. Un estreñimiento crónico va a causar problemas, pero no un cáncer, por favor. Eso no. No. O sea, hay gente, por ejemplo, gente que aunque tiene su colitis, pero es por otro tipo, nervioso, etcétera, pero que es una persona que si no es un Kadosh, porque no conoce Torah, pero no es una persona que se la pasa maldiciendo al otro, va a tener un estreñimiento, va con su médico de confianza, le va a recetar medicamentos para el estreñimiento, le va a decir que tome más agua, más fibra, etcétera, manzana, zanahoria rallada, pero no le va a venir un cáncer de colon, no le va a venir un cáncer de colon. El cáncer de colon viene por todo esto que voy compartiendo con ustedes, amados Sahim. Ahora, el cáncer de colon se presenta con hemorragia. Por ejemplo, los pacientes que yo voy viendo, por ejemplo, hoy en la mañana vi 2 pacientes, no digo con cáncer de colon, pero los estoy estudiando. Doctor, fui al baño y arrojé sangre. Yo tengo que determinar si son hemorroides, o sea, venas varicosas del ano. Yo tengo que ver si no es un pólipo, yo tengo que ver si no es una amibiasis o un cáncer. Entonces, se empieza a estudiar al paciente. El paciente con cáncer de colon va a tener hemorragia rectal. Por si gustan anotarlo, yo sé que no se van a dedicar a la medicina, y puede haber un estreñimiento crónico o una diarrea crónica. Y el paciente trae un dolor abdominal. Pero generalmente cuando un paciente llega y me dice, estoy sangrando por el recto, tengo a veces diarrea, a veces estreñimiento, y me dice, y me duele la columna, y se señala la columna lumbar, cuidado, puede ser un cáncer de colon. Porque los que somos médicos sabemos, hay muchos ramilletes de nervios que salen de la columna lumbar y van hacia el colon. Entonces presenta una lumbalgia. Pero un paciente que presente tuve un sangrado, y ya es frecuente, bueno, ahí entra ya la historia clínica y la experiencia de cada médico. ¿Esto ya le ha pasado? No, una sola vez. O ya se está repitiendo, pero tengo dolor acá en la parte baja de la espalda. Entonces puede ser un cáncer de colon. Ahora, el paciente cuando llega, ya llega complicado, no llega de que apenas está empezando el cáncer. Lo primero que va a presentar es una anemia. Entonces el paciente se ve pálido. Yo lo primero que les veo es la conjuntiva, que se vea roja y se ve muy pálida en el caso de ellos porque pierden sangre oculta, así se llama. O sea, primero no se dan cuenta que están sangrando. Después aquí en el lecho unguial se ve si están, lo voy a decir así, coloraditos, pues para que se entienda.
Pero si hay una palidez de tegumentos, de labios, de lóbulos de la oreja, de la conjuntiva, y me dice que se ha sentido mal, débil, tiene ganglios, ha bajado mucho de peso, dolor en la columna baja, cáncer de colon, es muy seguro. Disminuyen mucho de peso estos pacientes porque ya no están comiendo igual, entonces van a bajar de peso muy rápido. Ahora, médicamente se tiene que hacer una colonoscopía, entonces, o una rectosigmoidoscopía, pero lo correcto es una colonoscopía aquí para determinar si hay una lesión ulcerosa, sangrante, que no tiene nada que ver con una enfermedad de Crohn o alguna otra cosa para los que son médicos. Ustedes lo saben, amados Ajim, que son colegas. Entonces, ya en una colonoscopía ve uno la lesión cáncer de colon. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, una colonostomía, sacar el intestino por acá para que pueda defecar. Se le manda al paciente a radioterapia, a quimioterapia, pero vamos, de los cánceres de colon que yo he visto, ni uno se ha sanado. Ni uno se ha sanado, porque generalmente es gente idólatra, es gente que está parecen santeros en sus cuartos, tienen cantidad de estampillas cuando uno llega a consultarlos, y no es un desprecio a los pacientes, no, pero huelen más su recámara, no tanto, o su cuarto en su habitación, no tanto porque no se hacen o lo que sea, no, los sheidim que hay ahí, los demonios que hay ahí. Gente santera o que parece santera, gente que maldice. Apenas yo voy llegando con mi maletín, empiezan a lanzar maldiciones. A mí no, pero vamos, o aunque la lanzaran a mí, de todas maneras va a regresar a la persona, eso es lo malo. Pero realmente, oye tú maldito hijo, tráeme rápido el agua, tengo sed. Todo el tiempo es maldición. Cáncer de colon. Ahora, ¿cómo una persona va a acabar con eso? O sea, ¿cómo va a acabar su vida con eso? Porque dije que entran dos espíritus, espíritu de enfermedad y espíritu de muerte. Y están esperando con la orden de Yahweh llevárselo al infierno. Es algo delicado. Bueno, ¿qué pasa cuando alguien, porque ahorita no me ha tocado un caso de cáncer de colon, de alguien que se arrepiente, o sea, que venga a los pies de la Torah, reconozca que Yahshua es el Mashiach? Hasta ahorita no me ha tocado. De cáncer de colon, no me ha tocado ninguno. Y hay familias, no menciono nombres jamás, pero hay familias que he visto acá en Tehuacán o de otros estados de la República, donde empieza el papá con un cáncer de colon. Y el papá ya tiene hijos de 20, 22 años, 18 años, el papá fallece. Y se activa el cáncer del hijo mayor. Eso es real. Se activa el cáncer del hijo mayor. O sea que parecía que no tuviera cáncer, pero ella estaba esperando. Y entonces muere también el hijo mayor. Se activa el hijo que sigue. Familias con 5 muertes. O sea, 5 miembros de la familia por cáncer de colon. Es algo catastrófico esto. Entonces, generalmente los hijos, es muy raro, pero generalmente los hijos de estas personas que son maldicientes van a ser igual de maldicientes. Bueno, si tú tuviste un antecedente de papá, de mamá, de abuelos, de un cáncer de esto, lo mejor es arrepentirse de los pecados, romper maldiciones generacionales, están los audios de liberación 1 y 2, y ser realmente un K2. Si eres neurótico o estás frustrado o también te sale algo, rompe con eso. Sí se puede en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, y entonces se evitará un cáncer de colon. Créanme que este tema del cáncer de colon, en sí el cáncer de colon más bien, es de lo más frecuente del cáncer que se puede uno imaginar. Solamente un poquito el cáncer de pulmón, porque las estadísticas en cada país son diferentes. El cáncer de pulmón, el cáncer de mama en la mujer, de ovarios, y otro tipo de cáncer, porque el de próstata, por ejemplo, pueden superar un poquito al cáncer de colon, pero el cáncer de colon es muy frecuente el cáncer. Entonces, en pocas palabras, el cáncer de colon es causado por chismes, calumnias, anarquías. ¿Y cómo es eso de una anarquía? Sabemos que anarquía es sin gobierno. Entonces la persona dice, no, yo me mando a mí misma. Oye,
papá o mamá o abuelo o tía o tío, no sé. No, pero se tiene que hacer. No, son personas anárquicas, no se dejan mandar por nadie. Es el clásico papá mandón que pateaba medio mundo, o la clásica mamá mandona, amargada, frustrada, con calumnias, difamaciones, todo lo que ya expliqué, y hay una anarquía. No se deja mandar, ni un consejo acepta de nadie, de nadie. Se creen las personas, porque eso sí, me ha tocado ver muchísimos pacientes en lo que va de la vida, bendito sea el abacados profesional, que no aceptan consejo absolutamente. Ellas se mandan solas o solos, no quieren. Es que es más frecuente en la mujer el cáncer de colon, es más frecuente. A veces hacemos colostomías por otras cosas, ¿no? Pero vamos, por un cáncer de colon ya es muy difícil. Vuelvo a repetir. Ahora, este tipo de personas, y voy finalizando en cáncer de colon, vamos a pasar ahorita a otro tipo de cáncer. Este tipo, como es anárquica la persona, o sea, siente que ella se manda sola o se manda solo y no acepta consejos de nadie, causa muchas divisiones entre la familia. Una cosa es que la familia sea dividida por seguir la Torá, lo marca Yahshua HaMashiach. Este tipo de persona es causante de problemas en muchísima gente, no solamente en su familia, sino en otra gente que le rodea. O sea, causa muchos problemas este tipo de persona. Es muy conflictiva esta persona, sea hombre o mujer. Y es una persona no proveedora de paz. No proveedora de paz. La Tanaj dice que no hay paz para el impío, y ciertamente es así. Hay goyim que aunque están perdidos en la religión tradicional, no son borrachos ni adúlteros, son idólatras y de todas maneras tienen que hacer teshuvá. Invocador de espíritus, eso lo vamos a ver después, porque están invocando espíritus todo el tiempo. San, no sé qué, san, no qué, eso es invocación de espíritus. Y eso está prohibido en la Torah, en Deuteronomio 18, verso 10 en adelante. Entonces, estas personas pueden inclusive ser idólatras o lo que sea, pero no causan más problemas más allá. Pero una persona que no he visto un mesiánico, vuelvo a repetir, con cáncer de colon, no son proveedoras de paz, causan muchos problemas, son papás, abuelos, etcétera, o hijos muy conflictivos. Y entonces viene el cáncer de colon. Entonces ahí tienes lo que es el cáncer de colon como tal, y es una lástima porque el cáncer de colon va hacia arriba. No hay radiación ni quimioterapia que pueda detener un cáncer de colon. Las personas acaban muriendo, prácticamente todas. Ahora, el día que venga alguien a los pies de Yahshua HaMashiach, bueno, veremos entonces los milagros en ese tipo de cáncer. Paso a otro tipo de cáncer, el cáncer del hígado, porque este cáncer va en aumento. Y quiero aquí recalcar algo muy importante. En la Tanaj hay una palabra que está mal traducida y eso es básico para entender el cáncer del hígado. Vamos por favor a Proverbios, amados Sahim, vamos allá a Proverbios, Mishle, en Proverbios 7. Y en el verso 21 al 23. Cuando tengan Proverbios 7, verso 21, me dicen un amén. Dice así: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su hígado. No dice corazón en el original. Dice kabez, que quiere decir hígado, no dice lev. Esto es muy importante, porque el original es hígado, no corazón. Ahora,
No es una casualidad, amado Sahim, por favor, no es una casualidad que diga que una prostituta envuelve a un varón y lo lleve a su red como si fuera un ave y como un buey al degolladero y traspase su hígado. No dice su corazón, dice su hígado. Entonces, este tipo de cáncer, anótenlo, generalmente da a las personas adúlteras, a los fornicarios, y a los que son adictos a la pornografía, sean casados o no. Ahora, aquí está, mira, mejor descripción no puede haber de un cáncer de hígado, porque es la Tanaj. Verso 21, léanlo por favor, nada más el 21, amén. 22. Para ser castigado. ¿Cómo va a ser castigado? Tremendo. 23. Contra su vida. Su hígado. Recuerda que dice hígado. ¿Ya lo notaste en tu Tanaj? Aleluya. Adúlteros, fornicarios y pornografía. Ahora, de varios años viendo pacientes de varias cosas, pero por ejemplo en el caso del cáncer del hígado, todos adúlteros, todos, ni un solo que diga, no, pues no, yo me porto bien, soy fiel a mi esposa, para los casados, ni uno solo. Fornicarios, que anden por acá y por allá, pecando, y o adictos a la pornografía. Son sheidín especializados en hacer pedazos el hígado. Ahora cualquiera diría, no, pues es que fue un paciente muy colérico y gritaba de todo. No, aquí generalmente se rompe eso, o sea, que pudiéramos pensar. Aquí está hablando claramente de salamería de una prostituta, que es una bruja, porque díganme qué prostituta no es bruja, vamos. Por favor, no, decir, bueno, es prostituta pero no es bruja. No, una persona que tiene relaciones con un casado no puede ser más que una bruja. Para destruir un hogar, ¿estás de acuerdo? ¿O piensas que sería una K2? No. Ahora, el cáncer, porque muchos dicen, bueno, es que tomaba mucho alcohol. No, le va a venir una hepatitis alcohólica primero, un hígado graso, grado 1, 2 o 3, una cirrosis hepática y lógico un coma hepático y muerte. Pero un cáncer de hígado por el alcohol, no. Pudiera ser, pero generalmente va implicado todo lo que explica aquí el rey Salomón, Melech Shlomo, inspirado por el Ruach HaKodesh. Entonces, el paciente va a empezar con ictericia. Ictericia es que se pone amarillo. Entonces nosotros vemos todo lo que es la esclerótica del ojo, lo que debe de ser blanco, se pone amarillito porque las bilirrubinas aumentan. Ictericia. La ictericia, o sea, las bilirrubinas más bien, van a causar prurito, o sea, comezón en la piel, en el cuerpo. Eso le pasa a cualquier paciente que tiene hepatitis, pero aquí estamos hablando que ya tiene un cáncer. Hay una hepatomegalia, o sea, el hígado crece de tamaño, pero es por el cáncer. Puede ser, hay dos lóbulos en el hígado, derecho e izquierdo, y entonces puede ser un tumor que abarque los dos lóbulos o uno solo, pero de todas maneras se va a contaminar el otro, por la metástasis. Generalmente crece el vaso, se llama esplenomegalia, el vaso va a crecer. Y esto ya le toca a los médicos, ¿verdad? Como hay un problema con la vena porta se comporta como una arteria, digamos, para la redundancia, y entonces va a haber trasvasación de líquido y es por eso que hacen la ascitis. Y que en la Biblia está en la Taná como hidropesía o hidropesia para algunos en otros países. Entonces va a tener ascitis y ese es el cáncer de hígado. Es muy parecido a una cirrosis, pero no, lógico, no es lo mismo. Va a haber edema periférico, hinchazón,
uno le aprieta así la pierna al paciente y le queda marcado la huella, se llama signo de Godete, así se llama, porque tiene mucha retención de líquidos, entonces hay que utilizar diuréticos y diuréticos de un tipo especial para el hígado, como la espironolactona, y eso le toca a los médicos. Va a tener mucho dolor en el hipocondrio derecho, en esta parte de donde está el hígado. El hígado en sí no tiene que pasar debajo de la costilla. Yo le digo a los pacientes así para que me entiendan, el hígado, señor, o si me llevan a un niño con hepatitis, tiene que estar metido en su casita. Así les digo para que entiendan. Los médicos utilizamos mucho lenguaje popular para que la gente nos entienda. Tiene que estar metido en su casita, o sea, tiene que estar debajo de la costilla. Y aquí yo ya veo que 4 otra veces de mis dedos está pasado de tamaño el hígado. Bueno, entonces, es una hepatitis o un cáncer, pero en el caso del cáncer del hígado es muy doloroso y el paciente también va a bajar mucho rápido de peso. Como las bilirrubinas son toxinas, entonces va a tener una desorientación. Ahora, se cumple la palabra. Bendito Yahshua Mashiach. Dice el verso 23, como el ave que se apresura a la red, así va alguien que va tras de una mujer y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su hígado. Grábate muy bien y póngale todos en su taná, porque si lo pones en tus apuntes se te va a olvidar. Mejor pongan ahí hígado. ¿Sí? Kabez en hebreo. Entonces decía yo, el paciente, en un inicio no es como en el cáncer de colon que ya llega más avanzado, pero puede venir, el paciente presenta que, doctor, noto que mi esposo me dice, está amarillito, tiene un color amarillo, etcétera. Y entonces uno empieza a inspeccionar al paciente, lo que es la exploración física, y toca uno el hígado, etcétera. No es tomador, doctor, o sea, hay muchos datos rápido. Ahora, hay cáncer de páncreas, ese es otro tipo de cáncer que puede afectar el hígado, porque el cáncer de páncreas, por ejemplo, puede abarcar la zona donde están los tubitos que llevan la bilis del hígado hacia el intestino. Entonces, si los tapa también, pero ahí no es cáncer de hígado, es cáncer de páncreas y de todas maneras está amarillo porque está obstaculizando. Ahí eso le toca al médico nada más. Pero lo que sí quiero recalcar es cáncer de hígado por demonios debido al adulterio, a la fornicación, a la pornografía. Es que una persona que es casada, ¿qué tiene que estar viendo pornografía, no? O sea, en primer lugar, eso no cabe entre nosotros, entre los que guardamos Torah. No tiene nada que... Ahora, ¿qué esperanzas tiene un enfermo con cáncer de hígado? Ninguna. Médicamente ninguna. Ahora, en la experiencia de 40 años, ¿cuántos pacientes he visto mesiánicos con cáncer de hígado? Ninguno. Entonces, el día que haya alguien que venga a los pies de Yahshua, quiera hacer teshuva, veremos entonces los milagros del Eterno. Pero hasta ahorita ninguno. Todos han fallecido, todos. Con quimioterapia, con radioterapia, con cirugías, quitando el lóbulo derecho o izquierdo del hígado para que no se contamine. El otro de todas maneras acaba contaminando por metástasis el otro lóbulo. ¿Quedó claro el cáncer de hígado? Sí, es muy lamentable eso. Y lo peor es esto, miren, bueno, todo es peor, ¿verdad? En el cáncer no hay nada bueno. El problema está que ahora, en estos, de unos 5 años para acá, lo que más estoy viendo es cáncer de hígado en los jóvenes. O sea, me están llevando jovencitos de 18 años hasta 22, 23 años, no más años, y presentan un dolor, lógico, en el hipocondrio derecho, y presentan la clásica vista amarilla para que se entienda la ictericia. Y entonces rápido ver si hubo algún contagio. Por ejemplo, lo primero que el médico tiene que ver es, bueno, ¿hubo un caso de hepatitis en su casa? No, doctor. Bueno, hay que diagnosticar si es una hepatitis rápido o realmente es un cáncer. Pero generalmente cuando ya llegan, ya se toca el tumor. Cuando ya llegan al consultorio, ya para eso, aquí en México y en otros países, pero aquí en México es mucho esto, que el paciente va con los brujos, con la bruja, con la que cura, con el que cura, tiene empacho, tiene esto, tiene el otro. Entonces, cuando ya llega con un médico
que se ha calificado, sea quien sea, pero que se ha calificado, entonces ya el cáncer ya está muy avanzado. Ni un solo paciente ha sobrevivido de cáncer. Y le vuelvo a repetir, el cáncer va aumentando más en los jóvenes. Se aumentaron los celulares, ¿no? Y se aumentó la pornografía, lógico, en los celulares. O sea, antes, cuando hacíamos la historia clínica de un paciente, etcétera, etcétera, o por alguna situación, el joven se abría y decía, doctor, es que sí, fui y compré una revista pornográfica y la escondí debajo de mi cama y estuve así y estuve asado, etcétera. Pero ahora cualquier niño abre un celular y ahí tiene la pornografía. Antes la persona tenía que ir a un puesto de revistas y hasta eso era más controlado todo eso. Era como los cigarros, ¿no? Aunque ponen ahí que no se vendan cigarros a menores de edad, pero eso no les interesa a la gente. Entonces ahora con un celular, entonces yo deduzco, lógico, y tú también, que por eso se ha aumentado más el cáncer de hígado en los jóvenes. Tremendo. Bueno, el cáncer de seno, en el caso de las mujeres, en el caso de esos audios ya están grabados, en sanidad del alma y sanidad del cuerpo, escúchenlos. Está el cáncer de mama, está el cáncer de útero y está el cáncer de ovario, en los mismos audios. Y quiero nada más dar un resumen, porque si no sería repetir ese tema. Generalmente son rivalidades con la mamá. ¿Quién lleva el poder? ¿O quién va a suplantar el poder o la autoridad de la mamá cuando muera? O aunque no muera la mamá, ¿quién va a suplantar la autoridad de la mamá? Es una especie de lucha por el poder entre las hermanas. Y la hermana que quiera usurpar, porque eso es muy grave en la Torah, la autoridad de la mamá, aunque la mamá no sea la gran santa, ¿no? Si quiera usurpar la autoridad, cáncer de mama o cáncer de útero o cáncer de ovarios. Es un juicio del abacadosh por no honrar a la madre. Esos temas los explico con más detenimiento y por qué da más el cáncer de mama izquierda y por qué da más el cáncer de mama derecha. Se los voy a dejar de tarea para que así se vean ustedes no obligados, sino motivados a escuchar más audios. Aleluya. Ahí explico entonces cáncer de seno, que es cáncer de mama, cáncer de útero y cáncer de ovario. Bueno, ahora quiero comentar algo antes porque me han hecho muchas preguntas ahorita, por ejemplo, sobre la endometriosis, y quiero aclarar algo sobre la endometriosis, es un tema muy importante. Entonces, pero quiero hacer un paréntesis antes. Mucha atención, por favor. El odio, que es una amargura aumentada a la 10ª potencia, generalmente se da por la envidia a otra persona. Entonces, cuando la persona odia, dice, yo quisiera que esa persona, lo dice en su mente, pues, o hasta lo puede decir con su boca, yo quisiera que esa persona no existiera. Entonces, anoten la idea, porque eso es un odio ya. El odio ya es desear que la otra persona no exista, eso es odio. Otra cosa es el enojo, la amargura, la ira. No, el odio es desear que la otra persona no exista. Y entonces lo pueden pensar y si lo dicen, volvemos a lo de Proverbios. Entonces todo lo que se pronuncie con la boca se cumple. Entonces, si la persona dice, quisiera que no existiera, entonces Elohim dice esto. Si tú, por ejemplo, esta es una persona, no quieres que exista entonces tú tampoco. Es que se regresa, es un juicio y eso está en las maldiciones. Vamos a 1 Yohanan, por favor, porque esto va envuelto en todos generalmente en el cáncer de colon, por ejemplo, que acabo de explicar. Vamos a 1 Yohanan. Vamos para allá, amados Sahim, por favor. En el capítulo 3 y el verso 14. En el 14 y 15, ¿sí? Primera de Yohanan, Juan 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los ajim. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna
permanentemente en él. A ver, todos el 14 y 15, amén. Entonces, aquí está claro lo que es el odio, ¿no? Si una persona dice, yo no quiero que exista esa, pues eso es odio ya. Eso es demoníaco total. Porque no es un enojo, bueno, me hizo esto y estoy luchando para perdonar, dice alguien, ¿no? Pero cuando una persona odia, es igual a que la persona no desea que exista el otro. Entonces, el Eterno interviene y él es el dueño de la vida y de la muerte y de todo. Bendito es su nombre, Yahweh es su nombre. Entonces, a ver, analízalo tú que te conectaste por primera vez. Si tú odias a alguien, estás deseando que el otro no viva. Entonces el Eterno en cualquier momento puede decir, si tú no quieres que éste viva, entonces tú tampoco tienes derecho a existir. Eso es muy peligroso. Los verdaderos mesiánicos no odiamos a nadie, bendecimos a todos, a pesar de las difamaciones, calumnias y demás. El problema se lo hace la propia persona, que tarde, que temprano, pero más temprano que tarde, pagará las consecuencias de sus propios pecados. Ahora, eso es algo que yo quería que quedara bien recalcado, lo que es el odio. En general, en el caso, por ejemplo, de cáncer de la mujer, nada más sí quiero recalcar algo. Después lo van a revisar en los audios de sanidad del alma y el cuerpo. Generalmente cuando hay cáncer en las mamas, por ejemplo, útero u ovarios, generalmente hubo grandes rupturas en el hogar. No es un hogar estable. O bien, es decir, no hay fraternidad, no hay amor entre la madre y la hija. Y entonces eso origina el cáncer. Son sheidim, son demonios. Pero quiero que ustedes lo vuelvan a repasar. Repito, amargura, ira y gran resentimiento hacia la madre o por su autoridad o querer usurpar la autoridad, mucho cuidado, porque origina cáncer. Eso quiero que todas las mujercitas lo repasen, pero nosotros como varones debemos saber todo esto. Es ahí donde se ministra, amados, no falla. Mire, ministrando ya muchas almas, y bendito es Yahshua Mashiach, la acabó de disparar el Eterno, ministrando miles de almas y viendo miles de enfermos, entonces aprende uno. Al ministrar miles de almas que dicen, bueno, a mí me quitaron una mama o tengo una bolita y me la están analizando ahorita, ROE, no se sabe, ya me hicieron una biopsia, no se sabe qué es, etcétera. Yo me voy directamente a ministrarles sobre cómo están las relaciones con su mamá y no falla. Generalmente es una lucha de poder. Repasen los audios, amados. Entonces, todas las hermanas que me ayudan a ministrar aquí localmente y allá, pero eso es para todas las hermanas, estos son temas básicos que debes de saber. Porque es Torah, la medicina va ligada, o sea que todo va ligado. Entonces, no solamente en el cáncer de mama, sino de ovarios y de útero. Bueno, ahora, entro a lo que me han estado preguntando mucho, la endometriosis. ¿Es cáncer o no es cáncer? Entonces, en el caso de la endometriosis, es la causa número 1 de no embarazo y la causa número 1 de aborto. Entonces puede ser por otras causas el que no se pueda embarazar, pero así en general es la causa número 1 de no embarazo y de aborto. Ahora, ¿cuál es la causa espiritual de la endometriosis? Porque tiene que haber una causa espiritual, eso es indudable. Hay un autorrechazo y hay un autoodio. Entonces, si se odia a otra persona, pues eso es malo, pero si se odia también a sí misma, en este caso, de todas maneras es malo. Estudiando muchas pacientes con endometriosis,
y estoy hablando de un número bastante elevado, lo que yo he encontrado como patrón, digamos, como siempre lo encuentro, es una mamá abusadora. O sea, aquí está una paciente, esta paciente tiene endometriosis. Entonces, no se puede embarazar o se embaraza y aborta. Se hacen otros estudios rápidos para ver si no tiene algún problema, algún parásito en la sangre que esté ocasionando los abortos y demás. Pero lógico, nos vamos a dar cuenta de otras cosas como médicos. Entonces, eso es, hay un autorrechazo, hay un autoodio y siempre voy a encontrar una mamá abusadora. Entonces, la paciente tiene un resentimiento contra la mamá porque fue abusadora, con la lengua, maldiciendo o bien pegando o autoritaria, pero no una autoridad con amor, sino un autoritarismo como lo conocemos. Entonces, esta paciente que tiene endometriosis, o sea, por eso se va a presentar el problema, tiene un resentimiento contra la mamá. Eso siempre lo encuentro. No hay un solo caso que yo no lo encuentre. O sea, hay cosas ya tangibles. Porque muchas pacientes luego piensan, no doctor, no es cierto, eso no es cierto. Pero bueno, bendito es el abacados. El Eterno por medio de su Ruaj HaKodesh nos va dando experiencia y los años y ver tantas pacientes, pues aprende uno. Ahora, si el Eterno bendito es su nombre, nos llena de su Ruaj HaKodesh, aleluya. Entonces hay un resentimiento contra la mamá. Pero al mismo tiempo del resentimiento contra la mamá, buscan la protección de la mamá. Es algo patológico que ahorita lo voy a explicar. Entonces, tienen un resentimiento contra la mamá, pero al mismo tiempo buscan la protección de la mamá. ¿Por qué buscan la protección de la mamá si saben que la mamá es abusadora? Es que es un matriarcado. Y escucha los audios de Jezabel y no falla. No falla. No fue la mamá, fue la abuela. Sí, de todas maneras hubo una autoridad arriba abusadora. Y fue mujer. O es mujer si vive la abuela. Aunque haya vivido la mamá, pero la crió fue la abuela. Entonces el problema es el matriarcado. Entonces es un control de la mamá sobre la hija, pero más que un control de la mamá, no es una sobreprotección. Es un autoritarismo de la mamá contra la hija y eso origina endometriosis. Si se sacan biopsias, lógico, sale negativo a cáncer, pero no es que, el hecho de que salga negativo a cáncer, ahorita ya he explicado que hay tumores benignos que se comportan como malignos. Ahora, todo el tiempo la mamá ha abusado de la hija. Número 1, con las palabras. Número 2, con los hechos. Número 3, y esto es muy frecuente porque yo me lo he encontrado muchas veces. La mamá abusadora con la hija para que la mantenga. O sea, la mamá todavía está fuerte y sana, pero la mamá abusa para que la hija la mantenga. Tengo cantidad de casos donde la mujercita tiene que estar trabajando mucho y tiene que estar dando el dinero a su mamá. Entonces, ahí hay sheidim, hay demonios de Jezabel. Las pacientes van a presentar médicamente, clínicamente, un dolor pélvico, o sea, un dolor en la pelvis y un dolor relacionado con su ciclo menstrual. Entonces van a tener una dismenorrea, que es un dolor, pues es un dolor dismenorrea, que es un dolor a la menstruación, presentan mucho dolor a la menstruación y decía yo, hay infertilidad. Es decir, que no se pueden embarazar. Son mujeres casadas que han intentado de una u otra manera embarazarse, pero el problema es que está la endometriosis ahí estorbando. La mamá todo el tiempo va a estar chantajeando a la hija. Pueden ser pequeños chantajes o hasta amenazas graves. Pero todo el tiempo, entonces es una mujer casada, pero sigue bajo la tutela de la mamá de una u otra manera.
Eso, cuidado, eso es muy peligroso. Entonces, todo el tiempo es más que una sobreprotección, decía yo, es un control total. Ahora, ¿qué es en sí la endometriosis? Es un crecimiento del tejido, o sea, es un tejido, el crecimiento aberrante, o sea, no tiene ni forma, del tejido endometrial, fuera del útero. Entonces, a ver, explico. El útero, la matriz es así, digamos, vamos a suponer, es una cavidad. Está el endometrio es la parte interna. El miometrio es el músculo, de músculos, miometrio. Entonces, aquí es un crecimiento adelante del tejido endometrial, pero fuera del útero. O sea, sale del útero y va hacia los ovarios. Entonces, va a haber hemorragia, y es una hemorragia, lógico, pues eso es anormal. No es una... El dolor en la persona normal empieza 1 o 2 días antes de la menstruación. Aquí empieza el dolor 7 días antes de que menstrue. Ya tiene un dolor. Entonces, cuando a mí me llevan una paciente y me dice la paciente, bueno, es que yo empiezo con dolor 7 días antes, con un dolor muy intenso y hemorragia fuerte, es casi seguro una endometriosis. No siempre, hay que hacer bien el diagnóstico, eso le toca a los médicos. Entonces, 7 días antes, mucho dolor. Ahora, puede haber ganglios linfáticos, los ganglios linfáticos aquí en las ingles y demás, pero no hay enfermedad, no es la enfermedad como tal. La endometriosis no son miomas, no son quistes. Es tejido endometrial aberrante y va avanzando como si fuera una plaga. Entonces no tiene tumor en los ovarios, pero lo que va a hacer este tejido, pongan atención porque, bueno, si está la matriz así y las trompas así, de falopio, y los ovarios. Está la matriz, el útero, las trompas y los ovarios. Entonces el tejido sale y va avanzando como si fuera una plaga así, y va tapando los ovarios. Y entonces al tapar al ovario, va a inhibir, o sea, sí, ¿por qué no decirlo? Va a inhibir la ovulación. No va a haber ovulación. Y entonces si no hay ovulación, no hay embarazo. Entonces, el óvulo de un ovario y después el del otro, cada 28 días se desprende y la fimbria de la trompa lo absorbe y llega al tercio medio de la trompa, y ahí entonces el espermatozoide sube y ahí es cuando sucede el embarazo. El embarazo no ocurre en la matriz, sino en la trompa, y ya después corre así, algún día platicaremos con unas láminas bien bonitas, y ya corre hacia la matriz. Este tejido aberrante no es cáncer, pero se comporta como tal. Mucho dolor, mucha hemorragia, dolor 7 días antes de la menstruación. No puede embarazarse. Si se embaraza, aborta. ¿Por qué? Porque ese tejido, aunque no es cáncer, se está comportando como un cáncer. Causas, ya dije, mamá abusadora, los chantajes, las amenazas, etcétera, espíritus de Jezabel. Esto, ¿qué tanto porcentaje de lo que te acabo de decir es así como un patrón? Aquí en México decimos así, o sea, como una cosa que siempre se presenta. Sí, el 100% se presenta. O sea, una mujer con endometriosis no es que no tenga una mamá o alguien que esté arriba de ella, que sea abusadora. Siempre se da. Pero recuerda que esto ya nos llevaría más tiempo explicarlo en lo espiritual. En sí la mujer se siente amenazada, la paciente, pero al mismo tiempo busca la protección de la mamá que es abusadora, o de la abuela, o de la tía que se encargó de ella porque la mamá murió, etcétera, etcétera. Entonces no va a haber ovulación, no hay embarazo. Ahora, médicamente, ¿qué hacemos? Bueno, el tratamiento puede ser cirugía o un tratamiento hormonal. Pero ni el tratamiento hormonal ni la cirugía van a resolver el problema hasta que no se renuncie a toda esa maldición. Entonces, si tú tienes ese problema, porque estuvimos recibiendo muchos correos y llamadas de teléfono, que si iba yo a tocar el tema de la endometriosis dentro del cáncer, aquí está. Ahora sabes cuál es la causa. De ti va a depender, Ajot,
o Ahayot, porque son varias hermanas las que escribieron y llamaron por teléfono. Y este tema de por sí ya lo tenía yo contemplado dentro del cáncer, aunque no es cáncer, para que ese tejido se quite. Ahora, ¿cuántas pacientes, volviendo hacia el cáncer de colon, el cáncer de hígado, etcétera, cuántas pacientes he tenido mesiánicas ya que yo directamente trate como médico en endometriosis mesiánicas? Ninguna. Una, dos. Pacientes Goyim, muchas. Pacientes, o sea, que no conocen Torah. ¿Cuántas pacientes se sanan de la endometriosis? Goyim, ninguna. Porque al no reconocer la causa espiritual, si yo empiezo a decirles, es que tu mamá esto, oiga, ¿qué se trae contra mi mamá? Etcétera, etcétera. Está usted mal. Es una posesión, o sea, una opresión, pero es más que nada, es un problema demoníaco, pero la cuestión es esta, que es tan difícil explicar esto a las pacientes que no conocen Torah, porque están totalmente oprimidas por su propia madre, o por su tía abuela, o por su abuela, en caso de lo que a veces he visto yo mucho. En sí, si la paciente reconociera todo esto, yo me atrevo a decir esto. Vamos a suponer que una paciente viene a los pies del Mesías, bendito Yahshua Mashiach, y se rompe esa maldición. El pronóstico entre las mismas pacientes gentiles que no aceptan, voy a hablar primero de eso, pacientes gentiles que no aceptan ningún consejo de la Torah, pero que se les hace cirugía. Entonces, por ejemplo, abre uno y ve uno todo ese tejido agarrando el ovario, entonces lo desprende uno, etcétera, 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 tratamiento hormonal para que se embarace y se embaraza. Por rajem del Eterno, porque el Eterno tiene rajem de su creación. Bendito es Yahweh, de la gente que no quiere nada con Él, pero el Eterno tiene rajem, por eso el sol sale para buenos y malos, dice Yahshua Mashiach, la lluvia igual, cae para buenos y malos. Entonces el pronóstico en personas Goyim es muy bueno. ¿Qué no será si una paciente es mesiánica? Ahora, vuelvo a repetir, una paciente Goyim no le voy a tratar con la Torah y liberación y decirle vamos a romper esto. No, se hace una cirugía y ya. Y actúa la rajem del Eterno porque así es Él, bendito es Él. Yahweh es su nombre. Pero no en todos los casos. A veces se quita el tejido aberrante y en 2 o 3 semanas está otra vez igual todo el tejido ahí, aplastando los ovarios y cuanto puede, porque a veces llega a ocurrir realmente las trompas de falopio. No es una enfermedad, aunque dije que hay dolor en la pelvis no es una enfermedad pélvica, porque para que vayan aprendiendo un poquito, cuando se dice una enfermedad pélvica inflamatoria, una enfermedad pélvica inflamatoria es, por ejemplo, una salpingitis, o sea, una inflamación de las trompas, puede ser por una bacteria, como el gonococo, por ejemplo. O hay otro tipo de infección, como la endometritis, pero aquí vimos que no es eso. O sea, la endometritis puede ser por una infección. Cuidado con las infecciones venéreas. Hay mucha gente que juega con eso y dice, bueno, no pasa nada. Si no da un SIDA, de todas maneras puede provocar una infertilidad porque se tapen las trompas, pero esto es otra cosa. Entonces, al médico le toca diagnosticar, no es una endometritis, no es una salpingitis, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión de la enfermedad en cuanto a la endometritis. ¿Tú qué tienes eso? Porque aquí ya nos importa eso. Tú fuiste diagnosticada con endometriosis. Tú ya tienes la endometriosis, porque por eso nos estuvieron hablando y mandando correos. ¿Qué tienes que hacer? Tú vas a analizar tu vida entonces, y si no ya te ministro yo con otra ajot, mi esposa, una ajot de administración aparte, y entonces tú tienes que reconocer que hay algo ahí de una opresión, de querer tú ser controlada por tu propia mamá, o de querer ser controlada por tu abuela o tu tía abuela, y aunque tú sabes que tu madre, que no es creyente, es abusadora de ti, etcétera, 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 tú quieres seguir bajo su protección. Rompe con eso y vas a ver cómo te sanas. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Todo eso tiene que ver, la potestad del aire está en Efesios 2 y después vamos a platicar de ello.
Entonces, si se rompen todos esos yugos, si alguien, por ejemplo, en el caso de la endometriosis, para no salirme del tema, rompes con eso, tú revisas este video y este audio otra vez 10 veces y vas a decir, sí, aquí hay esto, hay el otro, hay esto. Si tú no rompes con eso, la endometriosis sigue. Pero si tú rompes con eso, estoy seguro que te sana Yahshua Mashiach. Fíjate lo que me atrevo a decir. No así el caso de cáncer de colon, que expliqué, cáncer de hígado, etcétera, porque generalmente no se tienen pacientes mesiánicas con eso. Ahora, alguien se puede decir mesiánico o mesiánica, y con esto voy terminando ya, y decir, bueno, ya estoy bajo el talí de Yahshua HaMashiach, pero no es cierto. Sigue teniendo odio, resentimiento, frustración, ira, etcétera. Entonces, ¿cuál mesiánico o cuál mesiánica? Entonces, la mejor manera de ser sanados, porque un bloqueo para la sanidad es la falta de perdón, y de eso voy a hablar dentro de 8 días, si el Eterno me permite, y de otro tipo de enfermedades que parecen cáncer o son cáncer. Aquí hay muchos ejemplos en la bendita Tanaj. Así que lo primero que debemos de hacer es llevar una vida a Kadosh, romper maldiciones, pero no hacerlo nada más de boca, sino actuar, oración, orar y actuar. Que el Eterno te bendiga y te guarde, amado Ag, amada Jo, que te conectaste. Y si el Eterno lo permite, nos vemos en Shabbat, y el Eterno ya puso en mi corazón otro tema de consolación y de edificación para los Kadoshim. Y vamos a ver qué es la gracia, qué es realmente Rajem del Eterno. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom Ubraha. Leitraot. Shalom.